Veo que somos poquitos, pero yo sé que esta palabra es muy importante y alguien de los que estamos aquí, si no es que muchos, necesitamos escucharla. Amén. Y es una palabra muy bonita de parte de Dios porque el título de esta prédica se llama El Dios que hace maravillas. Amén. Y pensemos que es una maravilla, es algo extraordinario, algo que, como un milagro, algo que el hombre no puede hacer. Si simplemente nos levantamos en la mañana, como decíamos ahorita, y vemos las maravillas de Dios, vemos las estrellas, vemos el sol, vemos el mar, y todas esas son maravillas que aunque el hombre, por más inteligente que se crea, nadie lo va a poder lograr, nadie lo va a poder hacer. Y si nos tomáramos el tiempo de detenernos para ver todo lo que Dios nos da, estaríamos más conscientes de quién es el Dios al que servimos y de quién es el Dios que tenemos. Amén. También una de las maravillas que a mí en lo personal me parece irrepetible es, por ejemplo, la mente humana. Como hay muchos científicos que han tratado de imitar lo que Dios hace y podrán hacer robots, pero nunca van a poder hacer una mente humana como las maravillas que Dios hace. Y no sé si alguna vez se han puesto a pensar, yo sí he reflexionado mucho en eso. Digo, Señor, ¿qué tan perfecto va a ser la vida cuando se gesta en el vientre de una madre un ser humano? Es algo tan perfecto que a mí humanamente no me cabe en la cabeza, pero esas son las maravillas que Dios hace. Y ese es el Dios que tenemos tú y yo. Amén. Y quiero leerte así rápidamente el Salmo 86, del 8 al 10. No sé si gusten checarlo. Dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán a ti, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Amén. Solo tú eres Dios. Amén. Y en el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Aquí podemos darnos cuenta de la grandeza del Dios que tenemos. Es un Dios grande. Yo sé que a veces las situaciones de la vida nos hacen que de repente nos aflijamos. A todos nos pasa algo, pero recordemos siempre el Dios que tenemos, el Dios que está con nosotros. Amén. El Dios que hace maravillas, el que nos va a sacar de ese pozo de la desesperación. Amén. El que nos va a sacar de esa angustia, porque Él todo lo tiene bajo control, no hay nada que a Él se le escapa. Dice la palabra de Dios que incluso no hay hoja de un árbol que no se mueva si Él no lo permite. Entonces confiemos en ese Dios grande que hace maravillas, que está con nosotros el día de hoy y siempre. Amén. Y este día, como ya te lo dije, vengo a hablarte de este Dios que hace maravillas, del que nos habla la Biblia. Sí, la Biblia nos habla aquí de muchísimas maravillas que Dios hace. Nuestros ojos pueden ver todas las maravillas que Dios hace. Pero también quiero confesarte que en mi vida ha hecho grandes maravillas. Amén. Y lo he podido ver con mis propios ojos, porque a veces tú clamas a Dios, pero dices, pues no sé cuándo veré la respuesta. Pero mis ojos han podido verlo. Amén. Por eso, como dice Daniel 4:2, conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Por eso el Señor se agrada cuando nosotros le agradecemos, como ahorita cuando dieron los testimonios. Él se agrada porque estamos agradecidos con Él, porque sabe que estamos confiando en Él y nosotros podemos tener la certeza de que Él nunca nos deja solos. Y hay muchos grupos religiosos hoy en día que piensan, leen la Biblia
pero piensan que Dios hizo milagros en la antigüedad, pero que hoy ya no los hace. Dice, no, eso sí dice aquí la Biblia, pero eso era antes, ahorita ya no. Cesaron los milagros, cesaron las lenguas, cesaron los dones, pero no, fíjese lo que dice en Hebreos 13:8, dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Y este versículo nos muestra la inmutabilidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no cambia. Amén. Ese Dios que hizo maravillas en el Antiguo Testamento, que podemos ver, y en el Nuevo, ahorita lo vamos a ver, es el Dios que no cambia, es el Dios que sigue haciendo maravillas y va a seguir haciendo maravillas para ti y para mí. Amén. Porque estamos confiando en Él. Ahora sí, les voy a pedir si nos situamos en el Salmo 77 y me ayudan a leerlo, por favor, todos juntos. Ahorita me indican con un amén cuando lo tengan, por favor. 77. 77, sí. Ok, vamos a leer del 1 al 2 y luego nos vamos a brincar del 11 al 20. ¿Leemos todos juntos? Amén. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, y mi alma rezaba consuelo. El 11. Me acordé de las obras de Yahweh. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo y se estremeció la tierra y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. Amén. Gracias. Bueno, hermanos, pues este salmo nos habla, en el versículo 1 y 2 que leímos, dice, con mi voz clamé a Dios y Él me escuchará. A Él busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rozaba consuelo. Aquí nos habla de una persona que estaba atribulada, estaba angustiada y Él estaba clamando a Dios. Situémonos el día de hoy como cuando nosotros estamos atribulados por alguna situación que no se resuelve, alguna situación que tenemos que decimos, Dios, volteamos al cielo, Señor, ayúdame. Eso es lo que nos habla el versículo 1 y 2. Pero del versículo 11 al 20, fíjense lo que podemos resaltar. Dice, haré memoria, dice, me acordé de ella y haré memoria de tus maravillas. Dice, ¿qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas y tienes poder. Las aguas te vieron y te temblaron, y los abismos también te estremecieron. También condujiste a tu pueblo como ovejas. Aquí nos habla de que esta persona que estaba atribulada se acordó, hizo memoria y se acordó de ese Dios que hizo maravillas en el pasado. Así como esta persona, este es el Salmo de Asaf, así como esta persona estaba atribulada, el Señor nos habla el día de hoy que si tú y yo tenemos una tribulación el día de hoy, nos acordemos, hagamos memoria de este Dios que nos habla en la Biblia, que hace maravillas. Y aquí Él nos habla de que esta persona recordó y tuvo esperanza. Así la invitación es el día de hoy. Recuerda a ese Dios que hace maravillas, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y Él hará maravillas en tu vida.
el salmo que sigue, el Salmo 78, nos habla aquí un poquito de las maravillas que hizo en el pasado con el pueblo de Israel. Lo voy a leer así a grandes rasgos rápidamente. El Salmo 78 del 12 al 29, si gustan, es el que sigue, lo pueden seguir y le voy a dar lectura. Dice: delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les dio de día con nube y en la noche con un resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como los grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como los ríos. Del versículo 17 al 22, aquí nos habla cómo, a pesar de todo lo que había hecho Dios con ellos no estaban contentos. Ellos decían: pero ¿a poco nos va a poner una mesa en el desierto? Y Dios, aún con todo eso, Él tiene misericordia, porque a veces nosotros le pedimos y Él nos contesta y seguimos pidiendo y nunca estamos contentos. Pero fíjense, del versículo 23 al 29 nos dice: sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió la puerta de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigos de los cielos. El maná se dice que hacían como tortas, era como si fuera maíz que cayera, para graficarlo de alguna forma y entenderlo, como si era maíz que cayera del cielo. Imagínate que tú lo juntas y pues ya te pones a hacer tus tortillas, ¿verdad? Entonces pues no estaban en el desierto, pero el Señor los proveía. Dice aquí que hizo llover también carne como polvo. Dice: como arena del mar, aves que vuelan. Les hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Se comieron y se saciaron y les cumplió su deseo. Ellos decían: bueno, pero pues nada más nos manda maná, también queremos carne. Y el Señor les mandó codornices. Y entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante, yo me imagino que se hicieron unos taquitos de carne. Imagínate, estaban en el desierto y no había nada. Y el Señor les dio agua, les dio comida, les dio alimento, les proveyó con una nube, todo lo que nos dice este versículo. Esta parte de la Biblia que leímos ahorita. Y quiero decirte que, así como esta parte de la Biblia que leímos ahorita, aquí podemos ver plasmadas las maravillas de Dios. También en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento podemos ver innumerables maravillas. Recordemos lo que dijo Moisés en Éxodo 15, dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Terribles maravillas y hazañas. Vamos a recordar un poquito las maravillas que hizo en el Antiguo Testamento. Primeramente vamos a ver, fíjense, abrió, en Éxodo nos muestra que abrió el Mar Rojo. No sé si recuerdan o han leído en la Escritura. Yo creo que sí, es algo muy leído, muy comentado. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto y Faraón lo venía persiguiendo, yo quiero visualizarme aquí que ellos venían huyendo del enemigo, y hubo un momento en el que quedaron, como dicen, entre la espada y la pared. Venía el enemigo y del otro lado estaba el mar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? A veces así nos sentimos, decimos: ¿y ahora qué? Ya no tenemos salida. Mas sin embargo, aquí el Señor nos muestra que abrió el Mar Rojo para que ellos pasasen. Y ellos pudieron pasar en tierra firme. Y cuando venían los enemigos dijeron: pues si ellos pasaron, nosotros también. Pues no. El Señor volvió a poner las aguas en su lugar. ¿Para qué? Para que no los alcanzasen a su pueblo. Así como ellos, nosotros también somos su pueblo. Y así también, cuando nos encontremos en esa encrucijada de que digas: ahí viene el devorador y no hay salida, Dios siempre tiene una salida para nosotros. También, como segundo punto, abrió
abrió el río Jordán. Ya después de que ellos pasaron el Mar Rojo, ellos eran conducidos por Moisés, pero después de Moisés, Moisés murió y entonces siguió Josué, él lo siguió y entonces ahora él condujía a su pueblo. Y también ellos tenían que empezar, que llegar a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios le había prometido, pero para eso necesitaban cruzar ese río. Y también lo mismo, el Señor abrió el río Jordán para que ellos pudieran pasar. Amén. Y fíjense, en el libro de Josué, si gustan acompañarme a leerlo, Josué 3, 5 y 6. ¿Me indican con un amén, por favor? Amén. Ok. Aquí dice, ¿alguien que me quiera, que guste leerlo? Sí. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hasta ahí, sí. Amén. Sí, entonces aquí vemos cómo el Señor le había prometido a Josué que Él los iba a librar, que les iba a dar ese paso que necesitaban. Y les dijo: santificaos, porque mañana Dios hará maravillas. Así nosotros, hermanos, cuando estemos pasando por un desierto, por un problema, digamos: Señor, yo sé que tú mañana harás maravillas en mi vida. Ese es el mensaje que el Señor nos trae el día de hoy, que confiemos en Él, sigamos confiando, aunque la situación que estemos pasando, Él seguirá haciendo maravillas. Fíjense también, como ya lo dijimos anteriormente, les dio de comer en el desierto. Aquí se muestra dónde les dio el maná del cielo. Ellos lo recogían en vasijas y hacían sus tortas, sus tortillas. Y aquí también les dio carne, caían codornices y ellos se saciaban. Realmente no tenían hambre, no padecían frío, no padecían calor. Cuando había sol, pues los cubrió una nube. Y en la noche el Señor les ponía fuego para que se calentaran. Lo tenían todo. Otro de los aspectos que quiero recordar esta mañana son cuando cayeron las murallas de Jericó. De hecho, cuando estábamos cantando el canto que decía los muros caen, y el hermano hacía mención de eso, a veces, yo lo digo por mí, a veces lo cantamos y no dimensionábamos qué era lo que había pasado. ¿Me pones esa ya se pasó, no la pusimos. Sí, aquí está. Aquí el Señor les dijo, van a conquistar Jericó, tenían que pasar a ese lugar. Y decían ellos: ¿pero cómo? Si las montañas, las murallas están muy grandes. Dijeron: no, yo les voy a ayudar, dice el Señor. Y así como ven en la diapositiva de arriba, ellos cada día, por 6 días, salían y daban una vuelta alrededor de las murallas y llevaban cargando el arca, el tabernáculo, perdón. Sí, llevaban cargando lo que para ellos en ese entonces pues era la presencia de Dios. Salían y daban una vuelta, se regresaban a su lugar. Al segundo día salían y daban otra vuelta y así. Pero el séptimo día el Señor les dijo: van a dar 7 vueltas y después de eso van a gritar. Y el siguiente. Y fue ahí como, al hacer eso que el Señor les mandó, empezaron a caer las murallas. La siguiente. Y dirás tú: bueno, pues a lo mejor era una muralla cualquiera. No, mira, aquí arriba, en la diapositiva de arriba, vemos cómo era una doble muralla. O sea, ellos venían por aquí, a la vuelta y vuelta. Mira, imagínate que esas son las casitas. Había una muralla y después había una segunda muralla. ¿Cómo iban a entrar ellos ahí si estaban bien protegidos? Pues sí, la de abajo. Pues sí, y aquí mira, podemos ver cómo ellos venían aquí, mira. Y entonces tenía que caer este muro de contención, tenía que caer esta muralla, después había una inclinación y la segunda muralla. No era cualquier pared, no era cualquier muralla. Incluso se dice que a las orillas
Esta muralla tenía alrededor de 2 metros de ancho y en medio tenía hasta 4 metros de ancho. Era una poderosa muralla. Mas sin embargo el Señor les dijo: estate quietos, yo haré. Y ellos obedecieron a Dios, y esa fue la forma como ellos pudieron conquistar esta ciudad. Así a veces nosotros decimos: ¿cómo podemos pasar esto? ¿Cómo podemos conquistar esto que necesito? Pues no, humanamente no vamos a poder hacerlo. Pero si seguimos las instrucciones de Dios, en este caso la instrucción de Dios era dar vueltas. En nuestro caso es apegarnos a la palabra. ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Entonces sí, el Señor derribará murallas, cuán grandes que sean, no importa, Él las derribará. ¿Para qué? Para que nosotros podamos pasar. Otra de las hazañas y maravillas que se mencionan en el Antiguo Testamento son curaciones. Aquí vemos cómo Naamán era un comandante militar y él tenía lepra. Y anteriormente, pues la lepra era, pues no eras bien visto, vaya, te relegaban, incluso a veces te mandaban fuera de la ciudad, porque no eras agradable a los ojos de los demás. Y él, como último recurso, dijo: pues me dicen que hay un profeta de Dios, y que se llama Eliseo, y fue a verlo, y pues Eliseo le da indicaciones ahí a una persona y le dice: ve y dile de parte del Señor que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces para que pueda quedar limpio. Y aquí vemos donde se sumerge 1, 2, 3 y no se alivia, no mejora. Y a veces así nosotros decimos: pero es que esto no pasa este trago amargo. Pero el Señor sabe el tiempo. Y ya en la siguiente vemos como a la 7ª vez, así como Dios le había indicado, así como Dios tenía los planes, él sale libre de su lepra. Así nosotros a veces nos sumergimos 1 vez, 2 veces, decimos: ay, creo que Dios no me escucha. El Señor ya sabe, tiene todo bajo control, pero Él sabe cuándo. Pero de que te va a socorrer, te va a socorrer. Siempre y cuando tú pongas tu esperanza en ese Dios que hace maravillas. Otra de las maravillas que hizo en el Antiguo Testamento, que a mí en lo particular me gusta mucho leerlo, es cuando Elías, en aquel tiempo había muchos dioses, entonces convocó más de 400 personas que creían profetas en ese tiempo, falsos profetas, y él quería demostrar que Dios, o sea, que tu Dios y mi Dios es el verdadero Dios. Entonces les puso algo, les dijo: mira, ¿cómo se dirá? Un reto. Un reto, exactamente, se me fue la palabra. Si les puso un reto, les dijo: ok, vamos a juntarnos y vamos a hacer sacrificio. Cada quien va a hacer sacrificio a sus dioses. Y aquí vemos donde está haciendo el sacrificio a los demás. Entonces sacrificaban un buey y le dice: y el Dios que donde salga fuego, cuando tú lo estés invocando, si ese Dios manda fuego, pues lo vamos a respetar, ¿verdad? Vamos a creer que sí es Dios. Pero aquí nos vamos a dar cuenta quién es el verdadero Dios. Entonces, ahí andan todos, vuelta y vuelta y vuelta, y adorando a sus dioses en ese entonces, que tenían muchos, y nada. Y entonces le llega el tiempo al profeta Elías. Pero antes de eso le dice: Señor, ayúdame a demostrarle que tú eres el verdadero Dios. Incluso el lugar donde se hizo el sacrificio, hasta lo mojaron con agua, lo mojaron. Y cuando el profeta Elías empezó a orar a Dios, dijo: Señor, muéstrate y muéstrales a todos que tú eres el único digno de poder, el único con poder, el todopoderoso, el digno de gloria. Entonces aquí vemos el fuego, cómo se hizo una llamarada tan grande que todos quedaron estupefactos. Dijeron: oh, en realidad estábamos equivocados. El único y verdadero Dios es el Dios de luz. Amén. Y así como esas maravillas, así cuando te digan: oye, ¿dónde está tu Dios? No, yo sé en quién confío. Mi Dios, este Dios que hace maravillas, les va a demostrar a todos
en quién estamos creyendo. Y nunca, nunca, eso sí téngalo claro, nunca nos va a dejar avergonzados, porque somos sus hijos. También nos muestra un poquito, otra de las maravillas, también nos muestran resurrecciones. Cuando Elías murió el hijo de una viuda, y ella lo había tenido varios tiempo ahí en su casa y lo había hospedado porque Dios ahí lo había mandado. Y entonces el hijo de esta viuda muere y va y le dice: ¿por qué Dios me dio a este hijo que no pedí si me lo va a quitar? Entonces él va y ora a Dios, dice: Señor, ten misericordia de ella, y el Señor le vuelve la vida. Amén. Fíjense, eso viene desde el Antiguo Testamento. Y así muchos, nunca acabaríamos si vemos todas estas enseñanzas que Dios nos muestra en el Antiguo Testamento. Y también en el Nuevo, hermanos. Vamos a recordar un poquito las maravillas que hizo en el Nuevo Testamento. Se puede dividir en 4 grupos. Se hizo curaciones, recordemos que curó ciegos, paralíticos, sordos, tartamudos, leprosos, por medio de Jesús. Hubo liberaciones también, se expulsaron demonios, hubo resurrección de muertos, como lo que vimos ahorita, como la resurrección de Lázaro. Hubo control sobre las leyes de la naturaleza. Recordemos cuando Jesús caminó en el mar, sobre el mar, ¿quién lo pudo hacer? Nadie. Cuando iba en la barca, que hizo obedecer al viento y a las olas, convirtió el agua en vino. Y también otro de los que se me viene a la mente es cuando alimentó a más de 5,000 personas con simplemente 5 panes y 2 peces. Y fíjense, en aquel entonces se dice que nada más se contaba a los hombres, porque si contamos a mujeres y niños eran más de 20,000. Entonces todas esas maravillas, ¿quién las hace? Solo nuestro Dios. Amén. Pero hay un milagro, hay una maravilla en lo personal que a mí me llena, que es esta que estamos viendo aquí en pantalla. Porque ahorita estuvimos hablando de maravillas, de milagros, pero este milagro de cuando el Señor cambia el corazón del hombre, a mí me llena porque de verdad que es algo muy común en estos días. Es una petición que tenemos casi la mayoría de nosotros con alguna persona en especial, con algún hijo, con algún esposo, con alguna mamá, papá, no sé, con alguien querido. Señor, cámbiale su corazón, quítale ese corazón de piedra y dale un corazón de carne para que Él pueda reconocerte en todos tus caminos. Amén. Y eso lo dice en Ezequiel 11:9, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Amén. Así que si hay alguien aquí esta mañana que esté pidiendo, que tenga esa petición ante Dios, siga pidiendo a ese Dios que hace maravillas, porque solo Él puede hacerlo. A veces he escuchado secularmente que dice: ay, voy a tener un hijo, por ejemplo, y mi esposo va a cambiar con el hijo, un ejemplo. O que pienses que de alguna u otra forma puedes hacer cambiar a las personas. Deja que me case con él y va a cambiar. Muchas cosas, ¿verdad? Nadie, hermano, nadie hará cambiar a una persona, humanamente no, solo Dios. Así que si hay alguien, lo repito en esta mañana, que tenga esa petición ante Dios, sigamos creyendo, porque Él en su tiempo, así como Naamán, que decía, se sumergía una vez y salía y decía: pero está igual, y otra vez y salía y decía: yo lo veo igual. Pues no, hermanos, en su tiempo nuestros ojos lo verán, que el Señor cambiará corazones de esas Amén. personas. Amén. ¿Quién lo cree, hermanos? Amén. 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 Y como te decía en un principio, que en el versículo dice: conviene que yo declare sus maravillas. Yo quiero contarte rápidamente lo que el Señor ha hecho en mi vida últimamente. No me había yo parado, puesto de pie para dar algún testimonio, porque decía: Señor, en el momento que tú me digas, yo lo voy a dar.
y este momento llegó. Yo tenía una petición ante el Señor de una persona muy querida para mí. Y ella hace tiempo me decía, te pido que ores por mí, decía, porque en mi trabajo tengo un jefe que es escarnecedor. Escarnecedor es una persona como Faraón con su pueblo, con el pueblo de Dios, que los maltrataba, los humillaba. Eso es un escarnecedor. Entonces decía, tengo un jefe que no lo aguantamos, no podemos con él, nos hace llorar. Y decía, vamos a orar, ayúdame a orar. Entonces empezamos a orar. Pero fíjese, a veces uno es tan incrédulo que empezamos a orar y decía, este hombre tiene mucho poder, este hombre no se va de aquí. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al poco tiempo me dice, ¿qué crees? Ya lo movieron. Y yo que estaba pidiendo me sorprendí de lo rápido que el Señor contestó. Y lo que me sorprende a mí es que este hombre humanamente contrató abogados, contrató con dinero y con poder. Y él decía, a todo el mundo le decía, espérenme, yo regreso, yo voy a regresar. Y ella con miedo me decía, es que dice que va a regresar. Yo le decía, no, porque el Dios que lo quitó, al Dios que nosotros le pedimos, Amén. es el que lo movió y él lo va a dejar. Pues es fecha, hermana, que ya pasó más de un año con esta persona y él no puede volver. Porque el Señor que hace maravillas nos escuchó en ese momento. Amén. Pero como siempre, el enemigo viene y te ataca, ¿verdad? Tiempo después viene otro, pero eso ya hace unos 2 meses. Viene otro con más poder y más escarnecedor que el primero. Y me habla un día en la mañana y me dice, te pido oración, por favor, tengo mucho miedo. Dice, es un hombre que te humilla delante de todos y te maltrata. Dice, y tenemos una junta y yo soy la primera. Y yo, ay Dios. Dice, pues vamos a pedir al Dios que siempre conocemos, al que hace maravillas. Amén. Y varias personitas de aquí me ayudaron a orar por esta petición. Y oramos, y decía, Señor, tú eres justo, Señor. Tu palabra dice que a ti no te gusta que nadie escarnezca a tu pueblo. Tú eres justo, Señor. Y orábamos. Y el Señor me dio una palabra. Pero fíjense, en ese momento no tuve la precaución de anotarla, pero sé perfectamente lo que me comunicó en ese momento. Me dio una palabra donde me decía en Eclesiastés, el sol sale para buenos y para malos. Y yo decía, pues sí, estamos en este mundo, no queramos que todo esté bien. Sí, tenemos que aprender a vivir entre lobos. Pero luego me daba otra palabra, donde decía, pero yo estaré con ustedes y yo no los voy a dejar solos, yo pelearé por ustedes. ¿Y por qué digo que el Señor me dio esta palabra? Porque a mí me gusta tener muchas Biblias. Entonces cuando el Señor me da esta palabra, yo lo leo y digo, oh Señor, es lo que yo te estaba pidiendo. Lo cierro. Gracias, Señor, yo creo en ti. Pero enseguidita, más tarde, agarro otra Biblia y ¿cuál es mi sorpresa? Que la abro exactamente en el mismo pasaje, donde Dios me decía, no te preocupes, yo tengo el control de todo. Lo mismo que me decía en el primero, me decía en el segundo. Entonces, empezamos a seguir orando, y al poco tiempo, hermanos, me dice mi hermana, perdón, ya dije mi hermana, no pasa nada, es mi hermana, muy querida para mí, no pasa nada. Me dice, ¿qué crees? Dice, no me pasaron, era la primera y no me pasaron. Gloria a Dios. Dice, pero quién sabe el próximo sábado. Digo, pues vamos a seguir pidiendo. Y ahí venimos otra vez. El próximo sábado, no, pues por tal motivo lo pospusieron y no seguí yo otra vez. Es Dios el que está obrando. Y ya por último me dice, ¿qué crees? Hubo una junta de más arriba y vino otro jefe más arriba que él y lo movieron. Y yo, ¡uy, gloria a Dios! Y yo no me esperaba esto, pero después él en su carne, él, con su poder y su dinero, como siempre, hizo lo posible por regresar. Pero ¿qué creen?
está ahí, no se ha ido, pero yo sé que Dios tiene el control. Tiene una persona más arriba que él, que cuando hacen una junta, me estaba comentando, él dice algo y el otro lo calla y le dice no, lo que tú dices no, y lo deja en mal. Yo no me gozo en eso, pero sí sé que Dios tiene el control. Amén. Y así como él le hacía a todos los demás, que los hacía llorar y los humillaba, ahora lo están haciendo con él y delante de todos. Entonces le digo, Señor, tú no te quedas con nada, tú eres justo. Y pues ese es un testimonio que yo quería contarles a grandes rasgos, porque es algo que declare porque conviene que yo declare sus maravillas. Y ya nada más por último, bueno, más adelantito, yo tenía otra petición especial y le decía, Señor, yo necesito que tú abras puertas, porque yo tengo esa petición y me has contestado todo y esto no me lo contestas. Ábreme puertas, por favor. Y el Señor, como siempre, me habla en su palabra. Y me dio versículo Isaías 45 al 48, dice, así dice Jehová a su ungido Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, y para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Dice, yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas y cerrojos de bronce, y de hierro, y los haré pedazos. Y dije, oh Señor, esta palabra que me diste, yo voy a seguir confiando en ti. Y a los pocos días, hermanos, se abrió esa puerta de par en par. Tenía tiempo pidiendo por esa puerta que se abriera y no se abría. Y el Señor me contestó así, rápidamente. El Señor me contestó. Así que yo estoy contenta, agradecida con Dios, con este Dios que hace maravillas. Y por eso quise compartírtelo el día de hoy. Pero a lo mejor tú dirás, yo no veo esas maravillas en mi vida. O sea, tú me estás platicando de las maravillas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, están muy bonitas. Me estás platicando de lo que te pasó a ti y pues también está muy bonito, pero yo no veo las maravillas por ningún lado en mi vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que Dios nos muestre esas maravillas en nuestra vida? Hay 3 puntos bien importantes, hay muchos, pero esos 3 puntos yo considero que son los más importantes. El primero es clamarle. Porque a veces queremos que Dios obre, pero no le pedimos. Entonces, ¿me pones el siguiente? Ok, aquí vemos cómo, vamos a poner el ejemplo de la oración de Ana. Aquí nos muestra la Biblia cómo Ana era una mujer. Aquí vemos en la diapositiva de arriba. Antes se usaba, por así decirlo, se acostumbraba que un hombre tuviera varias esposas. Entonces, aquí ella está casada, o sea, está con su esposo, pero tiene otra esposa, la cual tiene muchos hijos y ella no tiene. Y ella tenía mucha tristeza en su corazón. Entonces, un día iban a ir ellos, cada año iban a dejar ofrendas al templo de Dios. Y ella se angustiaba porque mientras su esposo le daba ofrendas a su otra esposa, a su hijo, al otro hijo, llevaban muchas ofrendas, ella nomás llevaba una ofrenda chiquita. Y sabía que todo el camino le hacía la vida de cuadritos, Penina, le hacía la vida de cuadritos y le restregaba en la cara que ella no tenía hijos, que ella no podía, y le hacía sentir mal. Entonces en esa ocasión muestra la Biblia que en 1 Samuel 2 dice que iban caminando y todo el camino ella iba meditando. Cuando llega al templo, yo voy a clamarle a Dios. Y así fue. Llegó, dejaron sus ofrendas y ellas, yo me imagino que ella se fue al piso a clamarle a Dios. Le lloró, le clamó, desgarró su corazón delante de Dios, porque era un sentimiento que ella tenía y que quería que Dios le escuchara. Incluso dice que en esa ocasión el sacerdote que estaba ahí, que se llamaba Elí, la vio y dijo, ¿qué le pasa a esta? Está loca, está borracha, ¿qué tiene? No estaba borracha ni estaba loca. Lo que pasa es que ella estaba derramando su alma ante Dios. ¿Y qué creen? El Señor le escuchó. Y le dio un hijo que es Samuel, por eso se llama Samuel. Aquí en nuestra Biblia, 1 y 2 de Samuel habla de eso.
Entonces ella le dijo, si tú me das un hijo, yo lo voy a llevar a tu templo y él te va a servir. Y eso fue lo que hizo. Y como ella le pidió a Dios y le cumplió, el Señor, no conforme con eso, le dio más hijos todavía. Entonces, así como Ana le clamó a Dios, así clamémosles también nosotros. Clamémosle, por eso que tenemos aquí atorado. Y Señor, ayúdame, tengo esta angustia, ayúdame. Y el Señor nos escucha. Amén. Otro de los puntos que tenemos que tener para que el Señor pueda hacer maravillas en nuestra vida es creerle. Porque a lo mejor nosotros le pedimos, pero no estamos creyendo. Y fíjense, la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso nos dice Lucas. Y en San Juan nos dice que Jesús nos habla y nos dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero algo a mí un pasaje que leí que me llamó mucho la atención, viene en los evangelios de Mateo y de Mateo 17, del 14 al 21. Aquí nos habla cuando Jesús, no sé si ustedes recuerdan que él se iba a orar a un monte. Entonces se llevó unos discípulos y dejó otros discípulos acá abajo. Y mientras él oraba ya, llegó un señor con su hijo y llega con los discípulos y le dice, por favor, oren por mi hijo porque tiene demonio, ¿verdad? Y ellos oraron, pero no pasó nada. Entonces, tiempo después, baja Jesús con sus otros discípulos y le dice, ¿qué pasa? Dice, pues nada, vine aquí con tus discípulos a que ayudaran a mi hijo, pero no pudieron hacer nada. Le dice, generación de incrédulos. Entonces le dice este padre a Jesús, le dice, ¿tú puedes sanarlo? Y la contestación de Jesús me llama mucho la atención, que le dice, ¿tú puedes creer? ¿Tú lo crees? Y ahí está la clave. Dice, sí, yo lo creo, ayúdame a creer, yo lo creo. Y entonces fue sanado. Entonces tenemos que creerle, hermanos, al Señor. Amén. Le vamos a pedir, pero tenemos que creerle que Él puede hacer maravillas en nuestra vida. Nuestros ojos lo pueden ver. Y por último tenemos que amarlo por sobre todas las cosas. Amén. Que Él sepa que nosotros lo ponemos como primer lugar. Y como dice la Escritura en Salmos 37:4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Así que como conclusión, te digo que el Dios del que te vine a hablar hoy es el Dios que nos defiende de nuestros enemigos, el Dios que abre puertas y cierra puertas, el Dios que cura enfermedades, el Dios que cambia vidas, el Dios que cambia corazones, el Dios que nos perdona, que no nos juzga, que no nos señala, el Dios de las nuevas oportunidades, el Dios que nos levanta donde quiera que estemos, y es el Dios que está esperando que en el día de la angustia tú le clames. Y hoy quiero invitarte a que experimentes las maravillas de Dios. Amén. No nos conformemos nada más con venir a sentarnos un domingo y escuchar la prédica. Vayámonos con este mensaje: Señor, tú haces maravillas y yo quiero ver tus maravillas en mi vida. Y estemos dispuestos a creerle, estemos dispuestos también a pedirle y también a amarlo con todo nuestro corazón. Y cierro con el versículo con el que empecé. Conviene yo que declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Así, hermanos, que levantemos nuestras manos y confiemos en ese Dios que hace maravillas, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.